Buenas, el objetivo de esta presentación es analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como en la columna de opinión. Y para ello, en este caso, tenemos que analizar, ¿no es cierto?, los efectos que produce los modalizadores discursivos en el grado de certeza que se presenta la información. Ya, ¿ustedes saben qué son los modalizadores discursivos? ¿Lo han escuchado alguna vez? Discurso sí saben qué es, ¿cierto? Discurso, texto, es lo que se dice en realidad. Bueno, los modalizadores discursivos es un conjunto de elecciones que realiza el hablante, la persona que escribe o que habla o que dice un discurso, al momento de estructurar un enunciado o una oración o un texto en una situación comunicativa concreta. Se divide en dos tipos: modalizador o modalidad lógica y modalidad apreciativa. La modalidad lógica se refiere a la exposición de hechos cuando nuestras afirmaciones son objetivas, o sea, lo más apegado a la realidad. Ejemplo: hay dos personas damnificadas con el temporal. La modalidad lógica, ¿no es cierto?, se utiliza las siguientes palabras de acuerdo a la forma en que se usa el discurso. Por ejemplo, para expresar certeza se usan las palabras es indudable, también, ciertamente. Si se quiere expresar duda, ¿no es cierto?, se utiliza dudo, acaso, quizás, probablemente. Y si se quiere enunciar la posibilidad o imposibilidad, se utilizan las palabras o las construcciones es probable que, a lo mejor, tal vez, posiblemente, aproximadamente. Las modalidades apreciativas se usan cuando nuestras afirmaciones son expresiones de nuestra subjetividad como persona, ¿no es cierto?, como sujeto. Y con ello estamos dando a conocer nuestro punto de vista o sentimientos. Ejemplo: qué bueno sería que si se pudiera distribuir los recursos de otra manera. Se expresan a través de las siguientes palabras. Letra A, ¿no es cierto?, juicio de valor o manifestando juicio de valor. Afortunadamente, lamentablemente, ciertamente, necesariamente, increíblemente. Letra B, locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales también se denomina lexías. Son construcciones donde el hablante no construye las oraciones, sino que circulan de manera memorizada en nuestra lengua. Y las palabras son las siguientes: por suerte, por desgracia, con solidez. Modalidad apreciativa, seguimos con la letra C, los adjetivos calificativos. Los adjetivos, ¿no es cierto?, indican cualidad. Privilegiado, por ejemplo, destacado, insignificante. Letra D, a través de interrogaciones retóricas o exclamaciones retóricas. ¿Acaso no es lo más bello que han visto?, se pregunta una persona. Verbos. Los verbos son palabras que indican acción. Creemos, podemos. Ya, ahora nuevamente vamos a leer la columna de opinión. Una columna de opinión y ustedes van a tener que completar un cuadro al final con los modalizadores, ¿no es cierto?, lógicos y apreciativos. Me preocupa la normalidad, Leonardo Banzi, 11 de mayo del 2020. La normalidad terminó en Chile el 18 de octubre. Hemos pasado los últimos 6 meses viviendo en condiciones completamente anómalas, o sea, no normales, y creo que todo lo que muchos anhelamos es volver a la normalidad, a nuestras vidas como eran antes. Sin embargo, esa normalidad también genera preocupación. En su columna No volver a la normalidad, y haciendo referencia al estallido social, Eugenio Tironi destaca que
una sociedad que no se une para rechazar y contener la violencia está enferma. Tiene una falla del sistema inmune. Era octubre y a pocos meses otra enfermedad golpearía incluso más duramente, no solo a Chile, sino que al planeta entero. Un virus nuevo contra el cual tampoco tenemos anticuerpos. Los países que primero han enfrentado la pandemia después de 3 meses, en algunos casos más estrictos, en otros menos, están considerando estrategias para emprender un camino de vuelta a la normalidad. Sin embargo, también en esta oportunidad existen aspectos de la posible vuelta a la normalidad que invitan a una reflexión, no solo porque el agua en los canales de Venecia volverá a perder la cristalinidad que adquirió en estos meses y la ciudad será nuevamente ahogada por millones de turistas. No es solo por eso. Esas son solo pequeñas señales de una sociedad enferma que transformó su mal en un estado de normalidad. Nuestra enfermedad tiene mucho que ver con la forma en que nos paramos frente al mundo. El filósofo chileno Gastón Sublet hace referencia a esto en otra columna publicada a propósito del estallido social, que al igual que las palabras de Tironi, mantiene su validez en la situación de pandemia actual. Dice Sublet, comillas, una cosmovisión que ha puesto a la especie humana frente a la naturaleza y frente a sí misma en una relación que no es armónica ni integradora, sino esencialmente disruptiva y conflictiva. El simple hecho que reflexiones nacidas en el marco de las protestas sociales puedan trasladarse a la situación de emergencia sanitaria indica cómo ambos fenómenos, en definitiva síntomas de una misma enfermedad, Sublet nos habla de una cosmovisión equivocada. Ya, esta columna es, ¿no es cierto?, de Leonardo Banzi del 11 de mayo del 2020. Me preocupa la normalidad, dice, y aparecía en el diario La Tercera, una columna de opinión. Ahora ustedes se tienen que identificar los modalizadores apreciativos usados por el autor y los modalizadores lógicos. Pregunta, ¿no es cierto?, para finalizar esta cápsula: ¿qué pasos hemos realizado para lograr los aprendizajes propuestos al comienzo de esta presentación? ¿Qué son los modalizadores discursivos? ¿Qué son los modalizadores discursivos lógicos y los apreciativos? ¿Para qué sirven?